Saluditos una vez más, ahora vamos a trabajar la guía 4 es lengua que corresponde a la guía 11 presente año lectivo y vamos a iniciar con la actividad 1. La actividad 1 se le muestra como una actividad entre pares. ¿Qué se le pide? Responder a partir de lo que investigó en casa. En la guía anterior, podemos ver por acá, se le pedía que usted investigara el propósito y las características del reporte. En base a esto vamos a contestar la primera actividad de la guía que vamos a desarrollar en este momento. En el literal A le cuestiona sobre lo siguiente: ¿qué es un reporte y cuáles son sus características? Para responder a esta pregunta vamos a afirmar que se denomina reporte a un documento. Este documento contiene la información que usted ha investigado sobre un tema específico. También puede contener información muy precisa acerca de detalles que se vivieron en un evento concreto. Por ejemplo, este evento pudiera ser, por decir algo, la visita a un museo, la visita a una empresa, a una fábrica, entre otros eventos a los que usted pudiera asistir y de los cuales debería presentar un reporte. El reporte se caracteriza principalmente por presentar información y esta información sigue un orden lógico, además de presentar un lenguaje claro y muy preciso. En el literal B le piden que conteste para qué sirve un reporte. Pues un reporte tiene como utilidad evidenciar qué se hizo o qué hallazgos encontramos durante una investigación, presentar evidencia sobre una actividad determinada que se haya realizado con anterioridad. Sirve en general para comunicar información importante sobre un evento o un hecho específico. Luego de haber contestado estos dos literales correspondientes a la actividad 1, se le pide socializar sus respuestas con la clase. En la actividad 2 se le pide leer el fragmento de un reporte y el fragmento va encaminado a tratar el tema hábitos lectores digitales y desarrollo de la comprensión lectora. El fragmento que se nos presenta por acá del reporte realizado por Lidia Altamura y Ladislao Salmerón trata sobre lo siguiente. Como el tema hace referencia, el reporte va enfocado a describir los hábitos lectores digitales y el desarrollo de la comprensión lectora. En el reporte se da a conocer que se ha descubierto que hay una diferencia muy marcada entre la comprensión lectora de aquellas personas que leen documentos en digital con respecto a los que leen en elementos físicos como revistas, libros, periódicos y otros. Y se ha descubierto que la comprensión de aquellos que leen en medios digitales es menor que de la de los lectores que leen en medios físicos. Pues además se menciona que hay muchos distractores para las personas que leen en los medios digitales. Además se agrega que las características de los textos de los medios digitales como redes sociales, blogs y otros difieren un poco respecto de las características de los textos en los medios permanentes como las revistas, libros y otros que ya mencionaba. Analizado el texto y lo que en él trata, que usted lo puede leer un poquito más a profundidad después, vamos a responder las preguntas que se nos plantean. Va a responder en forma oral. Primer literal le cuestiona acerca de qué tipo de lenguaje utiliza el reporte. El reporte que acabamos de leer presenta un lenguaje formal, culto. Este lenguaje se emplea generalmente en el contexto académico. Es un lenguaje que se apoya de un amplio vocabulario con el fin de evitar redundancias y otro tipo de incoherencias o incorrecciones que pudieran aparecer en un texto de tipo informal. En el literal B se le cuestiona acerca de qué tipo de información se presenta en el texto. En el reporte, que cabe mencionar que es de tipo académico, se trata un tema relacionado con las personas que leen en medios digitales y cómo estas tienen un poquito de desventaja con las que leen en medios físicos como libros, revistas y otros. Y se especifica que para las personas que leen en medios digitales es un poco más complicado analizar los textos, esos textos que se presentan en esa modalidad virtual y, como ya decíamos, se encuentran en una desventaja con respecto a los lectores de medios físicos. En el literal C se le pide responder si alguna vez ha elaborado un reporte. A esto vamos a contestar de la siguiente forma. Y claro que sí. Hemos elaborado reportes en diferentes ocasiones en nuestra vida. Hemos elaborado y desarrollado reportes cuando nos ha sido asignada una tarea, por ejemplo,
y se nos ha indicado presentar un análisis de esa temática que nos asignaron a investigar. También cuando salimos a un trabajo de campo y se nos solicitó presentar una descripción detallada de los acontecimientos que vivimos durante dicha salida y también de los hallazgos realizados durante la misma. En el literal D le cuestionan acerca de en qué momentos cree usted que es necesario escribir un reporte. Un reporte nos va a servir en diferentes momentos y vamos a estar con la claridad de que vamos a escribir un reporte siempre que nos requiera información detallada de un evento o un tema específico. Debemos también tener claro que los reportes son diferentes de acuerdo al momento o la situación en la que se escriben. Para ello tenemos reportes de avance, que dan a conocer, como el nombre lo dice, qué tanto ha avanzado una actividad, un trabajo. El reporte de desempeño, que da a conocer cómo se está desarrollando, cómo está trabajando un elemento o incluso una persona en una tarea que le ha sido asignada. El de investigación, que busca aclarar un tema específico, y el de proyección, que también se llama administrativo, que viene a ser esa imagen del futuro que la empresa muestra a través de documentos que han sido trabajados en base a los resultados presentes. Hemos solucionado la actividad 2, vamos a pasar a la actividad 3. La actividad 3 se le presenta como una actividad apoyada con su docente. Se le pide leer la información referida al reporte. Vamos a analizar un poco que el reporte es un texto expositivo que tiene como finalidad informar acerca de un tema en particular. Los reportes se caracterizan por presentar información más importante de forma clara y precisa. Esto para evitar ambigüedades o que el tema se pueda entender de dos formas diferentes, dejando confundido al lector. Eso busca evitar el reporte. El reporte, según a quién o quiénes esté dirigido, puede utilizar tecnicismos, es decir, palabras muy cultas referidas a una rama de la ciencia específica. También puede apoyarse de datos o gráficos para que el receptor pueda comprender mejor la información. A esto se agrega que hay una diversidad de reportes y cada uno cumple un propósito específico. Entre estos se puede mencionar el reporte administrativo, el reporte académico, el de investigación, el de avance, entre otros que existen y que se dan a conocer o se ponen en práctica de acuerdo a la situación en que se van a aplicar. Nosotros en este momento nos vamos a enfocar en dos tipos de reporte específicos, el reporte administrativo y el reporte académico. Vamos a estar claros que el reporte administrativo se usa por lo general en los ámbitos empresariales o gubernamentales. Esto para presentar información sobre una actividad y se presenta a una persona que tiene un cargo superior, a un jefe. Es como para darle noción, darle cuentas a esa persona de cómo están funcionando las actividades asignadas. Luego tenemos el reporte académico, el cual vamos a describir como un documento que presenta los resultados y el análisis de una investigación. Esta puede ser una investigación de campo, una investigación bibliográfica o una investigación mixta. Este tipo de reporte es utilizado más que nada en el ámbito de los estudios. Elementos que pueden componer un reporte. Los elementos principales, aunque hay otros, son el título, la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Además, dependiendo del tipo de reporte, su estructura puede variar y puede presentar otros elementos más, como por ejemplo el resumen, la introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones y los anexos. De la información analizada se le pide responder de forma oral el literal A y el literal B. El literal A le indica que comente en qué consiste cada parte de la estructura del reporte. Vamos a iniciar, la estructura la tenemos acá, vamos a trabajar en base a la estructura principal, iniciando con el título. El título del reporte es la identificación del mismo y alude al tema del que va a tratar el reporte. En la introducción se inicia con la presentación del tema de una manera general, a manera de resumen. Además, se trata de esclarecer aspectos como el contexto, tanto contexto social, histórico, político, y se aclara conceptos que pueden resultar importantes a medida que se desarrolla el reporte. En el desarrollo se aborda temas con mayor profundidad
tratando estos temas desde su origen y apoyándose en argumentos que pueden ser a favor o en contra del tema que se está tratando. También, para darle mayor fuerza al reporte, se pueden agregar citas bibliográficas, opiniones de terceros, información recolectada sobre el tema tratado, entre otros. En las conclusiones tenemos que esta es la parte del reporte que trata de retomar los aspectos con mayor relevancia que se trataron en el reporte, que se abordaron, por ejemplo, en el desarrollo, y se busca validarlos o refutarlos con una opinión propia. Además, se puede en esta parte proponer soluciones y opiniones sobre el tema tratado. En literal B se le pide que detalle qué tipo de reporte es el que acabamos de leer. El reporte que acabamos de leer es de tipo académico, ya que este reporte presenta información sobre la investigación que se realizó anteriormente, referida a la dificultad de los lectores digitales respecto con los lectores en físico. Es así que se hace claro que el reporte va orientado a tratar temas propios del ámbito educativo. Solucionamos la actividad 3, vamos a iniciar con la actividad 4. En la actividad 4, que se le plantea como una actividad en equipo, se le pide leer y analizar el fragmento de reporte. El fragmento de reporte se titula El impacto de los emoticonos en la actividad cerebral. De igual forma no lo vamos a leer, vamos a tener una reseña de lo que trata. El reporte que aquí se nos presenta trata de cómo la información o la comunicación digital ha tenido un salto en los últimos tiempos, en las últimas décadas, si es posible decirlo así, al usar emoticonos y emojis para la comunicación, dado que había antes textos que se podían entender de forma ambigua, es decir, podían dejar confundido y pueden dejar confundido al lector de medios digitales, y que ahora se apoyan con emojis o emoticonos para agregarle a esos textos una emoción y que se puntualice el mensaje que quiere dar el emisor, y así el receptor lo comprenda mejor. Es así entonces que los emoticonos han venido a revolucionar la comunicación virtual, la comunicación digital, las interacciones sociales y la comunicación del ser humano en general, dado que han venido en estos medios a sustituir lo que el ser humano utiliza en la interacción personal, de persona a persona, que son los tonos de voz, los gestos, y los emojis y emoticonos han venido a sustituir estos elementos en la comunicación virtual, en la comunicación o interacción digital, dado que estos elementos ya mencionados, emoticonos y emojis, sustituyen las emociones y gestos que ocupamos en el diario vivir cuando nos comunicamos de persona a persona. Se agrega incluso que el cerebro humano, al recibir las imágenes de los emoticonos o emojis, reacciona como si de un rostro se tratara. Es decir, las emociones son transmitidas al ser humano de forma efectiva a través de los emojis y emoticonos. Analizado el texto, que usted va a poder leer más a profundidad en su libro, podemos responder las preguntas que se nos plantean. Se nos plantean 5 preguntas. Se le pide responder en el cuaderno y luego socializar con su clase. La pregunta que se nos plantea en el literal A le cuestiona acerca de qué tipo de reporte es el que acabamos de analizar y cuál es su finalidad. El reporte que acabamos de analizar es de tipo académico y su finalidad es dar a conocer cómo el uso de los emoticones y emojis ha cambiado la forma de comunicación a través de las redes sociales, dado que haciendo uso tanto de emojis como de emoticonos, se agregan emociones a los mensajes que compartimos a través de los medios en Internet. En el literal B se le pide que identifique las partes de la estructura del reporte, que las coloque en un cuadro de 3 entradas escribiendo a qué parte corresponde cada una. Bueno, el cuadro puede desarrollarlo usted. Yo le voy a detallar cuáles son las partes y cómo se distribuyen. Primero tenemos el título. Tenemos por acá, el título hace referencia al tema que se va a tratar en el reporte. Y ese título es el impacto de los emoticonos en la actividad cerebral. Luego tenemos la introducción,
que se trata en el primer párrafo, en la primera parte del texto. Después tenemos el desarrollo, que lo encontramos en el segundo párrafo, segunda parte del texto. Y finalmente el cierre o conclusión, que lo encontramos en el tercer párrafo del texto. Luego viene el detalle de quienes lo escribieron, que hace referencia a Eva María Martínez y David Martínez. En el literal C se le pide que responda qué elementos le dan mayor veracidad al reporte. Para hacer más veraz un reporte, más creíble, más fundamentado, vamos a poder reforzar elementos como, por ejemplo, los argumentos que presentamos a favor o en contra del tema tratado. Vamos a tener que cuidar que la información tenga fundamentos bibliográficos, es decir, que hemos investigado en medios confiables como libros, revistas, periódicos, medios en internet, que esta información, si no está reforzada o fundamentada en medios bibliográficos, dependa de acontecimientos reales que han sido observados y que pueden ser comprobables. Y también puedo dar mayor validez al reporte agregando citas y referencias bibliográficas. En el literal D se le cuestiona acerca de por qué se afirma que los emoticonos enriquecen la comunicación y reducen la ambigüedad de la información. Los emoticonos son iconos que se encargan de suplir lo que en los mensajes orales se expresa con gestos y el tono de la voz. Y por eso se dice que enriquecen la comunicación y reducen la ambigüedad en los medios digitales, ya que esas emociones y tono de la voz que no podemos transmitir porque no estamos comunicándonos de persona a persona, los transmitimos a través de estos elementos que son los emoticonos o emojis. En el literal E se le pide que escriba su valoración, su punto de vista sobre el contenido del reporte. El reporte que hemos analizado aborda un tema sumamente importante y de actualidad, ya que la comunicación a través del Internet, específicamente en las redes sociales, es parte ahora de nuestro diario vivir. Esta comunicación generalmente se veía limitada debido a que las expresiones o mensajes que pueden ser entendidos de diferentes formas al no ser acompañados por gestos o el tono de la voz dejaban confundido al receptor. Es así que la existencia y uso de los emojis y emoticonos viene a ser una herramienta de vital importancia para poder agregar emociones a ese texto que antes no las tenía, además de agregarle sentido y significado deseado. Hemos resuelto la actividad 4, pasamos a la actividad 5. Se le muestra como una actividad individual y le pide que lea la información. El tema es conectores de consecuencia. Respecto de estos, vamos a conocer que los conectores de consecuencia son palabras o frases que sirven para poder enlazar una idea con otra, dándole continuidad y lógica al discurso que usted pretende dar a conocer. Puede ser este discurso oral o puede ser escrito. Los conectores de causalidad específicamente expresan o indican una relación de causa y efecto, es decir, que la idea procedente tiene una consecuencia que es expresada en la idea que continúa. Entre los tipos de conectores que más usamos están debido a ello, por ello, en consecuencia, por qué, a causa de, por tanto, por lo tanto, por eso, por esta razón, ya que, de este modo, de modo que, puesto que, entre otros. Recalcando que estos son conectores de consecuencia, ya que hay otros tipos de conectores también. Analizada la información, se le pide que desarrolle lo siguiente. En el literal A se le pide reflexionar sobre las situaciones cotidianas en las que se utilizan los conectores de consecuencia. Los conectores de consecuencia en situaciones cotidianas vamos a encontrarlos, por ejemplo, cuando justificamos alguna acción que hemos realizado. Utilizamos, por ejemplo, conectores como por qué, por lo tanto, por esta razón. También encontramos el uso de conectores cuando explicamos los resultados de un hecho. De igual forma podemos encontrar conectores como por qué, por lo tanto, por esta razón, debido a, entre otros. En el literal B se le pide que identifique los conectores de consecuencia que están presentes en el fragmento del informe sobre los emoticonos. Vamos a situarnos en el fragmento del informe sobre los emoticonos, que lo vamos a tener acá. Entre los conectores que encontramos en este fragmento tenemos los siguientes.
Tenemos primeramente se debió al. Se nos presenta el acontecimiento sucedido en 2015, donde se eligió el emoji de la carita que llora de risa y se dice que este acontecimiento se debió al auge de los emojis en la comunicación digital. Luego vamos a encontrar el conector ya que encontramos conocer cómo se procesan estos elementos es un reto para la psicología cognitiva ya que no parece existir una respuesta cerebral innata. Tenemos aquí entonces el siguiente conector. Luego encontramos en resumen, buscando ya dar una idea de lo que se dijo anteriormente, una idea más corta. Tenemos también el conector por todo ello, que lo encontramos acá. Esos son los conectores principales dentro del texto. Usted puede revisar mejor y analizar si hay algún otro que se nos haya quedado en esta oportunidad. Y pasamos así al literal C. En el literal C se le pide escribir un párrafo sobre un tema de su interés y que utilice conectores de consecuencia. El párrafo que vamos a escribir va enfocado al tema de la música y el tema va a ser la música. Respecto de esto vamos a comentar lo siguiente. La música es una forma de arte que al disfrutarse y apreciarse de forma correcta, trae consigo efectos positivos en nuestra salud. Traemos ahí el conector. Por tal razón, es recomendable que durante el día se tome al menos 20 minutos para escuchar música. Que esa música sea de su agrado, ya que, ahí tenemos otro conector, ya que esto permitirá que se relaje y de esta forma, otro conector, de esta forma pueda oxigenar su cerebro, reducir su estrés y mejorar así su estado físico, espiritual e intelectual. Hemos resuelto con esto la actividad que estábamos trabajando. En la actividad 6, que se le muestra como una actividad entre pares, es decir, una actividad que usted va a desarrollar con algún compañero, se le pide desarrollar los siguientes pasos para redactar un reporte. Primero, se le pide seleccionar un tema. Vamos a tener un ejemplo de reporte acá, un reporte que hemos investigado de internet. Y para ello vamos a ir llenando las diferentes etapas que se nos proponen. En el literal A se le pide que seleccione un tema de interés. En este caso el tema va a ser las sanciones a comerciantes informales. Luego en el literal B se le pide que escriba la finalidad del reporte. La finalidad del reporte es analizar las consecuencias negativas que trae consigo el comercio informal. Para ello entrevista a un personaje, a un autor o un escritor que es afectado directamente por este tema para que exprese su punto de vista. En el literal C se le pide investigar sobre el tema de interés poniendo en práctica lo estudiado en la unidad 1. Usted acá va a recolectar información, si fuese a hacer el reporte de cero, se recolectaría información referida al tema que vamos a tratar, en este caso las sanciones a comerciantes informales y cuáles son las desventajas o aspectos negativos que conlleva el comercio informal. En el literal D se le pide que en el cuaderno se va a organizar esa información que se supone que usted recolectaría en el literal anterior y se le propone que la presente un esquema o un resumen. Estos pasos, en el caso que estamos tratando, en el caso de nuestro video, no los vamos a realizar ya que tenemos elaborado el reporte. En el literal E se le pide que escriba las ideas principales y secundarias acerca del tema que se desarrollará en el reporte. Tenemos acá una idea principal que sería las sanciones aplicadas a los comerciantes informales. Ese es el centro del reporte, el tema de interés, alrededor del cual van a girar todas las demás ideas, esas ideas secundarias que encontramos por acá. Encontramos tres. La primera es la necesidad de subsistencia de los comerciantes informales. La segunda es los acuerdos económicos que se proponen dentro del reporte, esos acuerdos económicos que los comerciantes informales deberían de tener con los creadores de los productos que ellos comercializan para poder corresponder un poco el esfuerzo de los creadores de los productos. También se trata de la violación de los derechos del autor, ya que en el sector informal se comercializan muchas obras que han sido generadas por personas que han dado su esfuerzo, han dedicado su tiempo y recursos a esas obras y en el caso del comercio informal generalmente
se distribuyen estas obras, se comercializan de una forma ilegal como copias, no correspondiendo al esfuerzo realizado por el autor original. Luego viene la etapa de textualización. En la etapa de textualización, si usted va haciendo su reporte desde cero, lo que haría es escribir la primera versión de su reporte, atendiendo la estructura que sabe que es inicio, desarrollo y cierre, o introducción, desarrollo y cierre. Ese reporte debe tener también un título inicialmente y debe tomar en cuenta usted también las características que debe tener un reporte, como por ejemplo esa característica que va enfocada a dar información acerca de un tema específico, informar al receptor acerca de un tema específico. En el literal B, siempre en la textualización, se le pide que use marcadores discursivos de consecuencia durante el desarrollo de las ideas. Luego viene la etapa de revisión. En la etapa de revisión se le pide verificar su reporte que cumpla con la estructura deseada, introducción, desarrollo y cierre, que respete las características. Debe revisar que respete las características propias del reporte, tener bien delimitadas las ideas principales y secundarias, cerciorarse de que ha utilizado adecuadamente los marcadores de consecuencia, estar seguro de que todas las palabras están escritas de forma correcta. Luego de lo anterior, en el literal B se le pide que escriba la versión final de su reporte agregando la bibliografía consultada. Y en el literal C se le pide que prepare una breve exposición o un resumen sobre el contenido de su reporte. Ya para la actividad 7 se trata de la publicación del reporte, donde usted lo va a presentar ese reporte a la clase y va a reflexionar sobre la experiencia vivida a través de la generación de su reporte. Bueno, tenemos los lineamientos a seguir, que si usted va a realizar su reporte desde cero, tiene que ir verificando cada uno de estos elementos, que no son nada complicados de cumplir, pero en nuestro caso vamos a verificar el reporte propuesta que se les tiene para este video. Tenemos por acá el reporte está titulado, está identificado como una entrevista a Juan Terreros Ponce sobre la aplicación de sanciones a comerciantes informales. La entrevista realizada al escritor Juan Terreros Ponce, que nos habla sobre las opiniones vertidas sobre los últimos textos en donde se tilda de retrógrado el expresar la opinión sobre la aplicación de sanciones a los comerciantes informales. El entrevistador para este caso es Joaquín García Pérez. El reportero inicia: en relación a la pregunta tan paradójica que se le ha hecho, ¿qué opinión tiene usted en relación a la adopción de este tipo de sanciones? Juan Terrero responde: aclaro plenamente que no tengo ninguna discriminación para estas personas, pero considero que jamás se toma en cuenta el derecho de las personas, los terceros que transitamos en las calles, que nos vemos obstruidos por sus puestos. Tampoco se toma en consideración a los que producimos textos, trabajos y que no nos toman en cuenta para ofrecernos en forma pésima y menos sin que recibamos ningún beneficio por ello. El reportero continúa: pero el derecho de subsistencia, ¿qué nos puede decir? Juan Terrero responde: en este sentido hay que aclarar que tienen todo el derecho de buscar su subsistencia, pero no pueden encajarse sobre los trabajos ajenos para justificarse, y menos justificar su subsistencia es un delito. Pues si bien sabemos que las leyes no rigen los movimientos sociales y nuestra convivencia, es claro que estas personas marginan derechos ajenos para poder realizar sus actividades. El reportero continúa: entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Juan Terreros responde: pues a mi parecer hay que regular todos estos mercados informales, pero no digo que sean quitados inmediatamente, pues si su intención es vender productos con derecho del autor o productos hechos por otras personas, hay que llegar a un convenio que les permita venderlos a un precio competitivo y no tener que caer en el ilícito para poder obtener ingresos, pues la falsificación es en sí misma un delito. No porque tengamos la intención de cancelar los productos a los estratos más bajos de la sociedad, que son sus compradores principales, pero sí que se impulsen reformas y procesos que ayuden a mejorar la situación. En otras palabras, hay que bajar los precios de producción lo suficiente para que lleguen a las manos de los compradores, pero no como para que no tengan un beneficio quienes producimos intelectualmente y aquellos que nos representan. Esto principalmente porque es importante nuestra opinión y nuestro deseo de que sean vendidos en un lugar específico o en cualquier lugar.
En conclusión, es evidente que en estos casos hay problemas de interés, pues exigen su derecho de trabajo y derecho de subsistencia, pero manejan artículos de baja calidad que causan daños económicos a los autores iniciales. El derecho a la vida es claramente inalienable y su obligación es atenderlo también. Por eso es que estas discusiones tardarán mucho en solventarse, principalmente por no poder vigilarse o regularse directamente debido a la clandestinidad y cohecho por parte de las mafias que controlan estos mercados. Si ya analizamos el texto, el reporte, nos damos cuenta que trata de dar a conocer cómo se desarrolla una entrevista, iniciando con la introducción, planteando el desarrollo, que es la parte fundamental del reporte donde se refleja propiamente cómo se desarrolló la entrevista, y posteriormente presentando las conclusiones. La fuente a la que se consultó para este reporte es la que encontramos acá al pie del reporte, que es una dirección electrónica, un link. Si recordamos, al iniciar la planificación para el reporte, se le pedía usar algunos conectores de consecuencia. Esos conectores los vamos a identificar en nuestro reporte, más que nada en la parte final. Encontramos el conector porque, encontramos el conector por eso, conector por no y debido a, que están ubicados de manera estratégica para plantear causas y consecuencias del tema que se está tratando. Regresamos a la guía y así hemos concluido la guía correspondiente a la semana 11 para lengua de segundo año de bachillerato. Bendiciones. Si no se ha suscrito al canal, le hago la invitación de que se suscriba.